¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Más que nunca agradecidos de contar con ustedes del otro lado acompañándonos a lo largo de toda la jornada, porque ustedes lo saben mejor que nadie, son nuestro objetivo cotidiano a la hora de elaborar nuestras tareas, nuestros proyectos, cada uno de los informativos, pero también cada uno de ustedes que se contacta por las distintas vías con Chacra Televisión son nuestra principal fuente de información. Y en esta Semana Santa, que para los católicos representa un momento de reflexión, de repensar tantas cuestiones y tantas acciones cotidianas a nivel personalísimo, pero también a nivel social y global con un mundo tan convulsionado, esperemos que este domingo, la Pascua de Resurrección, sea efectivamente un cambio para la sociedad toda, que nos permita ver con más optimismo, con más igualdad, con más seguridad y con más trabajo y salud para todos los argentinos y el mundo lo que vendrá. Nosotros, como siempre, tenemos información para compartir, entre otros, con estos temas. Lograr un mejor medio ambiente implicará adaptar y aumentar la resiliencia de los sistemas agroalimentarios a la crisis climática. Así lo consideró el director general de la FAO, Ku Dongyu, quien agregó que América Latina y el Caribe producen suficientes calorías para alimentar a 1.300 millones de personas y lo calificó como un logro enorme. Premian a 3 jóvenes líderes en agro, ofreciéndoles respaldo para sus proyectos que tienen por objetivo alimentar al mundo. Son 3 jóvenes delegados de la Cumbre por la Agricultura, organizada por Bayer y la Universidad de Jazz, que fueron seleccionados entre siempre seleccionados y más de 2.000 postulantes. Recibirán una beca de 5.000 euros para ejecutar sus proyectos de impacto. La seguridad alimentaria global podría estar en riesgo. En plena siembra del trigo de primavera de China, la condición de este cultivo podría ser la peor de la historia en el gigante asiático, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura de la República Popular China. La cuestión agroalimentaria está en el tapete por distintas razones desde hace ya muchos años, agudizándose en los últimos tiempos por la pandemia, por la crisis provocada por la guerra en Ucrania. Veamos lo que dijo el titular de la FAO al respecto de la cuestión agroalimentaria. Lograr un mejor medio ambiente implicará adaptar y aumentar la resiliencia de los sistemas agroalimentarios a la crisis climática. Así lo consideró el director general de la FAO, Ku Dongyu, quien agregó que América Latina y el Caribe producen suficientes calorías para alimentar a 1.300 millones de personas. Sin embargo, dijo, no será suficiente para alimentar a los casi 10.000 millones que se espera habiten el planeta en el año 2050. Una mejor nutrición es una cuestión importante por el alza alarmante del hambre y de la obesidad incluso en la región, dijo el director general de la FAO, y pidió que se refuercen los programas de alimentación escolar y de protección social. También destacó que 23 países de la región ya han promulgado leyes y reglamentos para disuadir del consumo de alimentos ultraprocesados. Lograr un mejor medio ambiente implicará adaptar y aumentar la resiliencia de los sistemas agroalimentarios a la crisis climática y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que hoy representan el 45% del total de las emisiones antropogénicas de la región. Por otra parte, el titular de la FAO indicó que la digitalización es una poderosa herramienta capaz de ayudar a avanzar hacia las mejoras que deberían todos los niveles de los sistemas agroalimentarios y complementarse con un comercio internacional que sea justo, pero además reglamentado. ¿Cuál es el consumo promedio per cápita de pescado en la Argentina a nivel anual? Una experta en la cuestión alimentaria de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires se refirió a este tema precisamente en la Semana Santa, que es uno de los periodos del año en que se incrementa el consumo de pescado. El consumo per cápita de pescado es de 5,2 kilogramos año. Aproximadamente es la mitad del promedio de la región, ya que en la región, todo lo que es Latinoamérica, el promedio es de 10 kilos años y a nivel mundial estamos hablando arriba de los 22 kilos años. Si uno ve
mapa mundial con respecto a los consumos de pescado, quiénes son los países que consumen mayor pescado, nosotros podemos ver que en la región latinoamericana hay algunos países que tienen pesquerías bastante importantes y también que tienen proyectos de acuicultura importantes, como puede ser México, Perú y Chile, en donde el consumo es más alto, entre 10 y 20 kilos Chile y México, y unos 20 a 30 kilos Perú, mientras que en el resto de la región, bueno, nosotros entramos entre lo que son 5 a 10 kilos año. En Argentina existen lo que son las guías alimentarias para la población, lo cual las GAPAs recomiendan que el consumo sea diversificado de las carnes. Con respecto a lo que indica lo que se tiene que comer de pescado, estamos hablando que su recomendación es de 2 veces a la semana. Por lo cual, considerando una dieta, 200 y 300 gramos por cada vez que se come ese producto, esas 2 veces a la semana nos estaría dando entre 35 a 40 kilos año per cápita, lo cual estamos muy lejos con respecto a los 4,8, 5,2 kilos año. Cuando nosotros hablamos, y esto es porque es una convención por parte de FAO con respecto a cuánto se consume de pescado por año, siempre se considera el pescado entero, no lo que realmente llega a la mesa y se consume, ¿no? En el año 2016 se hicieron unos relevamientos en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bueno, Bárbara después va a contar un poco cómo es la campaña de consumo de pescado. O de promoción de consumo de pescado, y estos relevamientos de comercialización se hicieron en el Mercado Central de Buenos Aires, en una serie de supermercados, y luego en la FIAB, las ferias itinerantes. Del Mercado Central de Buenos Aires se relevaron 13 establecimientos. Estamos hablando que esto era prepandemia del año 2006. Y lo que se puede ver acá, que el 32% de los consumidores eran de cava, el 68% el Mercado Central provee al Gran Buenos Aires, y con respecto a las especies, podemos ver que el que más se consume o el que más se comercializaba era la merluza, que tenía un 41% de ventas. El 17% el salmón rosado, es un salmón que no se produce en el país, sino que es importado básicamente de Chile. También el calamar en sus distintas presentaciones, la corvina, que es una especie del variado pesquero de la provincia de Buenos Aires, y luego seguía el gatuso con un 5%, los langostinos, el lenguado y otros peces con un 10%. Pero bueno, veíamos que en 3 especies está bastante concentrado. Cabe aclarar una cosa, ya hace unos años que se desreguló el mercado central, así que no es la única vía de entrada del pescado, digamos, a lo que es Buenos Aires. El otro relevamiento, como les conté, trabajamos sobre 14 ferias itinerantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que estaban en ese momento en el 2016, y 2 centros comercializadores, 2 mercados que hay que son del gobierno de la ciudad. También vemos que cuando hicimos la encuesta con respecto a qué eran las especies que más se comercializaban, se vio que la merluza tenía un 58% de comercialización, el calamar un 10%, el salmón rosado un 6%, y después había algunos condristios como el pez ángel, el gatuso, entre un 6 y un 5%, bueno, rebozados, que cada vez ha ido más en aumento, un 2% de corvina, trucha, también algo más de otros tiburones y otras especies. Con respecto a los que son los condristios, como puede ser el pez ángel o el gatuso, normalmente los llevan mucho porque ellos nos contaban que son, más bien la gente los lleva para los chicos o la gente anciana por el tema de las espinas. Y el otro relevamiento que pudimos hacer, en donde, bueno, estos relevamientos no son obligatorios, sino que nosotros mandamos una encuesta y de ahí surgieron varias, digamos, conclusiones con respecto a esto. A los supermercados que enviamos también vemos que es coincidente con que el filet de merluza prácticamente es el 50% de las comercializaciones que tienen.
El surimi, que es una pasta de pescado con el nombre comercial de canicama, es un 11%. El 9% es salmón entero y no es salmón blanco, que sí es argentino, sino que es el salmón de mar, perdón, es el salmón de rosado, el salmón de Chile. 7% calamar, 4% camarón. El camarón normalmente acá también es importado. 4% de langostinos, mejillón, que prácticamente todo es importado. Y también tenemos un porcentaje en total de un 4% entre el filete de gatuso y el pez ángel, que como dijimos antes, es una especie cartilaginosa. Estos fueron los 4 cadenas de supermercados grandes que nos contestaron. Bueno, Jumbo Cencosud abarca también 3 comercializadoras, porque Jumbo, Bea y Día. Y bueno, Walmart, que estaba en ese momento, ahora ya ha cambiado de dueños, Carrefour y Lanum. Lo que vemos entonces, resumiendo un poco, porque no teníamos, no hay demasiados estudios de relevamiento del mercado interno y de consumo del mercado interno, las cifras son cifras generales que se sacan como un balance entre las exportaciones, importaciones y la cantidad de población, que 7 especies concentran prácticamente toda la comercialización de pescado en Argentina. Y eso tiene que ver con la merluza común, el salmón, el gatuso, el langostino, calamar, corvina y otras especies de alto valor como es el lenguado. Los relevamientos estos tratamos de hacerlo porque queríamos ver un poco, a pesar de que uno ya intuye que la merluza, que es una de las especies que más se pesca en Argentina, era la que más se comercializaba, necesitamos verlos en números verdaderos. Probablemente ahora, post pandemia, los números hayan cambiado bastante porque ha habido un aumento en la comercialización, por lo menos lo que nos dicen grandes mayoristas, y esta proporción quizás no cambie tanto, pero sí el tema de a lo mejor la cantidad consumida. Y bueno, cuando en la encuesta nosotros hicimos varias preguntas, entre ellas si ellos elaboraban, fileteaban, y dentro de lo que preguntamos también es por qué se creía que había un bajo consumo de pescado. Y las contestaciones fueron en forma general, porque había una falta de costumbre de la población, a pesar de que uno también tendría que pensar que hemos tenido nuevas corrientes migratorias, y esto está haciendo que estas corrientes migratorias también nos cambie la forma de alimentarnos. Hay un alto costo en relación a otras carnes blancas, cosa que últimamente eso ya no es tan así, porque bueno, frente a las carnes rojas, sigue siendo más favorable actualmente el precio del pescado. Hay un desconocimiento de las especies argentinas y su presentación comercial. También hay ciertos mitos nutricionales con respecto a que el pescado no llena, que el pescado es peligroso porque tiene espinas. También nos señalaron que hay un desconocimiento de parámetros de frescura. Muchas veces se piensa que el pescado congelado es un pescado que es de mala calidad y no necesariamente eso es así. Ha cambiado mucho en los últimos 20, 30 años la forma de conservación del pescado y de otros alimentos, obviamente. El desconocimiento de los parámetros de frescura y también el desconocimiento en sus formas de preparación. De ahí que este trabajo nos sirvió cuando empezamos con la campaña de promoción del consumo de pescado con una mesa de trabajo a empezar a desarrollar ciertas estrategias de comunicación para poder suplir un poco por qué consumimos menos pescado, o por qué se consume poco pescado. Bueno, esto es un resultado de la campaña con respecto a los logos que se han hecho, y las características nutricionales del pescado son bastante importantes porque tienen primero grasas omega 3, según cómo se clasifican las especies, si son magras, semimagras o grasas. También tiene ciertos minerales como son el yodo, el calcio y el hierro. Y por otra parte, tiene ciertas proteínas, generalmente este tema que uno diga de que, bueno, el pescado no llena, bueno, que son proteínas de fácil digestibilidad.
y también aporta a lo que son vitaminas, especialmente la vitamina A y el grupo B12 y D. Con lo cual, bueno, en realidad la campaña se está basando en todas las calidades nutricionales que tiene el pescado, en todas las variedades de pescado. Ahora le dejo la palabra a Fernando de por qué, bueno, hicimos esta charla y qué resultados estamos teniendo con mayor información para que la gente pueda conocer un poco más de los productos de Argentina. La ganadería, por sus características extensivas, no genera impacto ambiental. Quien puntualizó esto es el titular de FIFRA y recientemente electo vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Lo hizo en diálogo con Mariela Oliva en el ciclo Producción Animal que se emite por Chacra Televisión. Bueno, en primer lugar, yo creo que la participación de IPCBA y de la industria en todos los eventos internacionales es parte de la actividad de promoción, de sostener la presencia de Argentina en todos los mercados. Hay eventos donde se concretan más negocios, otros menos. Esta primera edición de la CIAL en Las Vegas justamente ha sido la primera en una novedad porque estamos queriendo volver a la normalidad después de los cierres por la pandemia. Creo que la primera experiencia fue en Anuga el año pasado en Alemania, que es una feria ya histórica y que hubo buenos contactos comerciales. Como una primera edición creo que es positivo. Creo que Argentina estuvo muy bien representada por tanto el IPCBA como por las 20 empresas que acompañaron. El volumen de negocios por allí no satisface las expectativas que los visitantes tenían, pero tenemos que ser conscientes que el mercado americano es un mercado que se viene trabajando desde la reapertura hace un par de años y que venimos cumpliendo la cuota arancelaria de 20.000 toneladas y que está, diría yo, en consolidación. Y hoy por hoy las ventas que estamos haciendo a Europa como a China, de alguna manera concentran el grueso de las exportaciones de Argentina. No dejamos de nombrar a Chile, que es un cliente importante también como Israel, constituyendo los mercados más importantes del sector. Hablando de la promoción de las carnes, hay un eslogan que viene dando vueltas hace un tiempo y que tiene que ver con la sustentabilidad. Hace muy poquito nada más también se firmó un acuerdo, el INTI, el INTA y el IPCBA, y es muy importante esto de mostrar cómo los distintos eslabones de la cadena son sustentables para, por supuesto, que el consumidor sea consciente de eso y también los mercados exteriores. ¿Qué visión tiene sobre poder implantar este lema de carne sustentable? Bueno, yo creo que ahí el IPCBA ha cumplido un rol protagónico, diría yo, con este trabajo que vos haces referencia. Incluso hay algún desarrollo como el que ha hecho la empresa Logros, que ha medido el impacto de 7 aspectos ambientales, no solamente el carbono, sino la parte hídrica, y lo ha hecho desde la producción, desde los campos de producción hasta los lugares de destino, clasificando lo que es transporte como Chile, lo que es avión como Estados Unidos y lo que es barco como Unión Europea. Y le ha dado que el nivel, sin contabilizar lo que es la recuperación que se realiza por los vegetales con el aporte al terreno, estaría en torno a una tercera parte de los que son los índices internacionales. O sea que, entre la experiencia y el estudio técnico de IPCBA junto a INTI-INTA, que además se está profundizando, más la experiencia privada que ha hecho esta empresa y que son nada más que 5 empresas en el mundo que lo han hecho, colocan a Argentina en un lugar de los mejores, diría yo, en cuanto a lo que es la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, tirando por tierra
las hipótesis que yo creo que algunos sectores globales deliberadamente quieren hacer parecer que Argentina o Sudamérica somos los deforestadores o contaminadores seriales, por ponerle una definición, y lejos de eso, lo que es la ganadería en Argentina es, por sus características particulares, absolutamente extensiva y no genera daño o impacto ambiental como sí lo pueden realizar en algunos de los países del primer mundo. Daniel, por supuesto, muchísimas gracias por esta comunicación y cierro con dos preguntas. ¿Qué podemos esperar en materia de precios, que siempre es bastante incierto? Y también, por otra parte, FIFRA, ¿cuáles son los principales temas que están tratando en este momento? Bueno, yo creo que en cuanto a precios, hemos visto una suba en el mes de febrero, un poco anticipada, se esperaba para marzo, suba de la hacienda en pie, se trasladó parcialmente a los precios durante el mes de febrero, el resto ha ido ahora en marzo. Creo que vamos a tener precios estabilizados durante el otoño, porque va a aparecer una oferta que son los animales que no ingresaron a corrales el año pasado y fueron a una recría. Esos animales debieran estar en el mercado previo al invierno. Así que por ese aspecto yo veo de alguna manera tranquilidad en cuanto a los precios, porque a su vez el precio de la hacienda, que condiciona de alguna manera el precio definitivo al consumidor, tiene valores históricos muy buenos cuando uno los analiza en moneda constante. Obviamente desde FIFRA vamos a insistir con aquellos temas que tienen que ver con la baja de la alícuota del servicio de faena, que es un reclamo que estamos haciendo desde el 2015 esta parte, lamentablemente con malos resultados, como verás, porque seguimos insistiendo. Impulsar la ley agroindustrial que promueve el Consejo Agroindustrial, con lo que es la amortización acelerada para inversiones y el cambio de evaluación tributaria de la hacienda. Por otro lado, consideramos que en función de la importancia que tiene la carne para la canasta básica y para todos los argentinos, las carnes, voy a hablar en plural, consideramos que las carnicerías tendrían que tener un régimen especial tributario para que ese carnicero pequeño, que es un artesano, pueda operar legalmente inscripto, porque cuando van por el régimen general se le complica y terminan operando sin ningún registro, y es muy fácil abrir una carnicería y no hay municipio, ni provincia, ni organismo nacional que detecte esos comercios, y son una realidad que tenemos hoy principalmente en los conurbanos de las grandes ciudades. Entonces esa realidad se combate con formalidad, y esa formalidad es con un régimen simplificado para que no haya excusas para que el comercio pueda operar normalmente. La sequía durante este verano y el inicio del otoño no solo está afectando a la Argentina, sino a otros países de la región. Por eso en este informe internacional nos vamos a Paraguay. Un experto nos habla de cómo afectó la falta de precipitaciones a la ganadería ovina y caprina en Paraguay. Caapucú es una zona muy conocida por la proporción de tierra que tiene acá en esta ciudad. No es un lugar en donde hay acuíferos de agua o corrientadas de agua que son permanentes. Siempre en Caapucú la sequía cada año es más avasalladora, llega a ser un poco más extrema. Este año fue muy extrema, llegamos a pasar malos momentos. Y incluso algunas personas siguen pasando en lo que es en las compañías alrededores de la ciudad, que no hay flujo de agua, un caudal permanente que puede llegar a la gente a optar llegar en esa comodidad de acercarse a esa agua en sus casas, que es el líquido vital.
Y nosotros en el campo tuvimos que optar con comidas más proporcionales, ya sea como fardo o ensilaje de maíz o ensilaje de camerún, porque nuestra producción acá se fue todo con un poco desgastadora, tanto como la producción que estamos teniendo de plantaciones de maíz. Se secaron todo, en la producción de Camerún se secaron todo, ahora recién con esta lluvia que pasó están un poco reviviendo, pero en el día a día acá con los animales ellos no esperan, entonces nosotros tenemos que optar para poder auxiliar eso y buscar otros alimentos que obviamente llevan un costo mayor, pero no tenemos otra alternativa en cuanto a esta sequía que nos avasalló acá en la ciudad. Y gracias a Dios nosotros acá en la cabaña tenemos una reserva, un tajamar que tiene aproximadamente casi 4 millones de litros, de 6 metros de profundidad, 80 metros de largo con 40 metros de ancho. Y también incluso les brindábamos a otras personas lo que nosotros teníamos acá. Venían a llevar en sus recipientes, en sus tanques, para que puedan ellos acceder con eso porque no había agua en ningún lado. Los arroyos estaban todos secos, las otras lagunas también. La Junta de Saneamiento, que es la Corposana acá en Caapucú, no tenía ni una gota, estaba todo seco, los pozos artesianos también. Porque Caapucú tiene una particularidad que es una ciudad que vive bajo piedra. Tienes granitos de piedra y eso ocasiona que no haya acumulación de agua bajo la superficie de tierra que estamos nosotros. Y por más de que la gente pueda excavar para su pozo o pueda hacer un pozo artesiano, tiene un cierto límite de vida eso también, para que ellos puedan acceder con esa agua. Es la única alternativa porque el día en enero, este enero que pasó, fue muy desgastante en la producción porque no había comida, no había parte verde que se le podía dar a los animales, entonces se tenía que optar en lo que son en los fardos, en los concentrados y en los ensilajes. Y por eso estamos optando nosotros ahora también para poder hacer esa emergencia de nosotros mismos también producir esos fardos y también los ensilajes, porque según cómo pasamos, no queremos volver a pasar por eso y nos imaginamos que el año que viene va a ser un poco más desgastador esta sequía, tanto como no tener agua y también no tener alimento. Tiene su tiempo. Una vez que, por ejemplo, los ensilajes, nosotros al abrir tenemos un tiempo de máximo un mes de tratar de utilizar todo eso para la producción y también como los fardos. Pero los fardos, teniendo bajo galpón o en un lugar cerrado, tranquilamente no puede durar mucho tiempo. El tema es el agua, de lo que, gracias a Dios, yo no pasé por esa situación, pero la mayor parte de los otros productores sí pasaron mal, incluso siguen pasando mal por no tener ese líquido vital. No pueden ellos en su producción de mandioca o en la producción de Camerún ir a regar porque no tienen agua y la sequía con lo que fue, pasaron muy mal rato, incluso también con los incendios. Este año en Caapucú se vivió unos focos de incendio que nunca se vio. Casi prácticamente la mayor parte de los campos que son alrededores de acá se quemaron todo y eso derivó también a la parte de emergencia vial de lo que viene siendo para los ganaderos porque no tenían comida ni tampoco agua y los animales bajaban de peso hasta incluso se llegaba a la mortandad. Tuvimos que bajar la cantidad que teníamos en los hatos, tanto como en la cantidad de la parte de cabra y en la parte de las ovejas también, por la sequía, por la disminución de pasto que teníamos y también por la proporción de tratar de los que estaban las ovejas no acostumbradas a este calor que pasamos, que eran de 42 a 45 grados. Tuvimos que tratar de vender para poder
brindarles a ellos más comodidad a los animales que quedaron acá y al resto para que podamos hacer un poco descansar más el campo mientras esperábamos que pase esta sequía. Utilizamos varios fármacos, tanto como reconstituyente y multivitamínico, para poder abarcarle a ellos mayor cantidad de proteína y nutrientes, ya que no estaban consumiendo a través del pasto, que bajó toda la calidad proteica por culpa de la sequía. Y en cuanto a eso, estábamos haciendo con cada protocolo que hacemos parte del calendario en la sanitación, les brindábamos eso para que ellos puedan por lo menos no sentir tanto esta sequía. Y también en Paraguay un experto da cuenta de la aparición de plagas en el cultivo de mandioca en campos del vecino país. Tenemos una situación grave, especialmente con el cultivo de la mandioca. A nivel departamental, ahí tengo entendido que a nivel nacional inclusive, ¿verdad? Que es justamente ataque de varias plagas. Primero de la mosca blanca, ¿verdad? Que le afecta severamente. Cada año siempre hay ataque de mosca blanca, pero este año fue más severo y afecta potencialmente a la plantación de la mandioca, ¿verdad? Y también hay otro ataque de plaga, Julio, que es un gusano que le afecta al tallo de la mandioca. Y eso sí es más grave porque seca la mandioca y si daña todo el cultivo, la gente no va a tener para su semilla. Como sabemos, la mandioca se reproduce a esqueje de la rama justamente de la mandioca, ¿verdad? Entonces, si se pierde, y hay, inclusive hay distrito, por ejemplo, en el distrito de Loreto, hay parcelas de mandioca que se está secando totalmente, ¿verdad? Que se pierde totalmente por el ataque de estas plagas. También por la succión que ocasiona la mosca blanca a las ramas, las hojas de la mandioca, aparece un hongo que es la fumagina, que por los azúcares que libera la mandioca le afecta ese hongo también, que claro, que afecta a la mandioca porque le corta la actividad fisiológica, que es la fotosíntesis, ¿verdad? Entonces no crece los tubérculos, las raíces de la mandioca. Nosotros acá en el departamento de Concepción, bueno, recién nomás llovió, ¿verdad? Pero siempre estamos vivenciando sequías, ¿verdad? Sequías, sí, algunas prolongadas, otros menos, pero producto de la sequía, a raíz de la sequía, ¿verdad? Este ataque de la mosca blanca, fundamentalmente. Y por otro lado, las plantas crecen debilitadas, ¿verdad? Justamente por la sequía, y bueno, le afecta a otras plagas, en este caso del gusano, que le afecta el tallo, ¿verdad? Y claro que estos problemas son ya multifactoriales, ¿verdad? Uno, que estas plagas ya prácticamente ya no se mueren con agroquímicos, agrotóxicos, pues se adaptan, ¿verdad? Entonces los productores cada vez más usan veneno más fuerte y no puede controlar, por ejemplo, la reproducción de la mosca blanca. Ahí justamente se agrava la situación porque es difícil de controlar, Julio, y ataca justamente en el proceso en pleno desarrollo de las ramas de la mandioca. Con las lluvias que recibimos, las mandiocas están creciendo, están desarrollando follaje y bueno, justamente recibe el ataque de estas plagas. Estuvimos haciendo una coordinación con el SENAVE, visitando algunas parcelas, ¿verdad? Uno para llevar algunas muestras del daño y del insecto, ¿verdad? En este caso del gusano. La mosca blanca ya sabemos, ¿verdad? Pero entonces para buscar controlar con algunos insumos específicos el ataque de estas plagas. Y también sí, estamos haciendo algunas recomendaciones a los productores, por ejemplo, cortar la rama de la mandioca antes de tiempo, ¿verdad? Para evitar que se seque la mandioca y que le afecte más el tallo el gusano, ¿verdad? Entonces, y además nosotros estamos orientando a los productores con otros productos, por ejemplo, productos orgánicos que de alguna manera nosotros estamos evidenciando que tienen mayor eficiencia en el control de estas plagas. Entonces, la idea es evitar que se prolifere a todos los cultivos a nivel departamental esta plaga, porque vamos a tener un grave problema porque si no tenemos semilla de mandioca. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es buscar insumos
eficiente para controlar el ataque y la reproducción masiva de estas plagas. Prácticamente en todos los distritos hay comunidades que reciben mayor ataque y hay comunidades que están todavía no han recibido un ataque fuerte, digamos, que se puede controlar todavía. Entonces lo ideal ahora es trabajar junto a estos productores el daño masivo, digamos, de su cultivo de la mandioca. Acá en Concepción, Julio, como saben, todos los pequeños productores tienen parcela de mandioca. No hay esta especificación de que hay productores de mandioca y otros que producen, sino todos los productores tienen parcela de mandioca porque es una fuente de alimentación de la familia y también es una fuente de renta para la familia porque se vende a nivel local, inclusive a nivel nacional. Premian a jóvenes líderes en el agro para que puedan desarrollar sus iniciativas. Se trata de 3 jóvenes delegados de la Cumbre por la Agricultura organizada por Bayer y la Universidad IAS, que fueron seleccionados entre 100 que ya habían sido preseleccionados y más de 2.000 postulantes para recibir una beca de 5.000 euros para ejecutar sus proyectos de impacto. Entre los proyectos ganadores se encuentra el del argentino Emiliano Barbero, que busca usar microalgas para eliminar la contaminación por nutrientes en el agua del mundo. Además, fueron distinguidos el trabajo para eliminar el desperdicio de alimentos en Bolivia y la iniciativa que busca poner herramientas de producción de vegetales en manos de agricultores africanos. Los premiados desarrollaron sus planes de proyectos para marcar la diferencia en la lucha contra la inseguridad alimentaria y el cambio climático. Estos jóvenes llegaron a nuestro programa con la pasión necesaria para marcar una diferencia real al abordar los desafíos de seguridad alimentaria en sus comunidades y en todo el mundo, lo dijo Rodrigo Santos, miembro de la Junta Directiva de Bayer AG y presidente de la División de Ciencias en Cultivos. Se van ahora con planes tangibles para poder transformar la agricultura y mejorar la vida de millones de personas, aseguró Santos. El movimiento Youth AG Summit es una comunidad de jóvenes líderes mundiales que defienden la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria y trabajan para cerrar la brecha de comprensión entre quienes producen nuestros alimentos y quienes los consumen. Hacemos aquí una pausa, enseguida regresamos. Jornada Campo del IPCBA en Villa Mercedes, San Luis. Una cría eficiente pensando en la góndola. Jueves 28 de abril, establecimiento del Oratorio. Ruta Provincial 2 a 10 kilómetros de la ciudad de Villa Mercedes. Entrada gratuita, cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. La seguridad alimentaria global podría estar en riesgo. En plena siembra de trigo de primavera de China, la condición de este cultivo podría ser la peor de la historia en el gigante asiático, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura de la República Popular China. Así lo indica un reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, que agrega que si bien el trigo de primavera representa cerca del 10% de la producción total del cereal, de acuerdo con la FAO, una merma de producción es un factor para analizar en vistas de la importancia de China en la producción de trigo.
El gigante asiático es el mayor consumidor y productor de trigo del mundo, esperando cosechar cerca de 137 millones de toneladas en esta campaña, la 2021-2022. Esto representaría el 16% de la producción global del cereal, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Sus importaciones por cerca de 9,5 millones de toneladas podrían verse amplificadas de registrarse caídas en el rinde de su cosecha de trigo de primavera, que por ahora se estima superior a las 13 millones de toneladas. ¿Cómo se ve el presente y el futuro del ganado y de las carnes en la República Argentina? Apelamos a un experto, Víctor Tonelli, para tener su apreciación al respecto. Yo arranco siempre, digo, de lo general a lo particular. Y lo general es que el mundo quiere comer más carne de la que le podemos ofrecer y como no alcanza está dispuesto a pagar más por una mercadería que no sobra, digamos. Con lo cual, hemos visto en estos últimos 2 años, digamos, año y medio de la recuperación económica, si cabe la expresión, de la pandemia COVID, digamos, un crecimiento de los precios de la carne vacuna del orden del 50% en moneda real. Eso te muestra que hay una demanda extraordinaria insatisfecha. Yo con esa película me voy a dormir tranquilo a la siesta. Ahora, me despierto de la siesta y me dicen, Cacho, llegó el fertilizante que hay que pagarlo al dólar de 210, pero acabo de cobrar el cheque del exportador del dólar de 95 y además el que te iba a llevar la jaula de novillos me dice que te va a correr la faena porque no le dieron los permisos de exportación porque está encepada la exportación y así podría seguir la película. Con lo cual, yo lo que digo es, la meta base, el paraguas está impecable. Cuando entramos a colgarnos y empezar a ver el negocio, las intervenciones del gobierno, y lo dije cuando cerró la charla, son los principales interrogantes y frenos al desarrollo. Ahora bien, yendo al negocio en particular, claramente la cría, esto es la producción de terneros, la reposición de terneras en madres y eventualmente la venta de vacas de descarte, está pasando un momento extraordinario, en donde todo vale mucho y por 4º año consecutivo va a ser el eslabón de la cadena con más rentabilidad o con más, de alguna manera, digamos así, confiabilidad en términos de negocio para el productor. Después sigue la cadena de la recría o el eslabón de la recría, en donde hoy parte de un ternero caro en función al gordo o en función del valor de ese animal recriado, pero tiene la posibilidad de transformar o producir cada materia seca que le da al animal a un costo relativamente bajo en función a eficiencia y a forraje cosechado por el animal. Y ahí te diría, la etapa de recría, pese a arrancar caro, también está muy bien plantada. Y el que está realmente complicado y es el que genera el faltante de oferta y el ruido político con el gobierno, tiene que ver básicamente con la terminación a corral y con la utilización del grano en la alimentación. El grano era caro ya el año pasado, fue caro el anteaño pasado, ahora en plena guerra, o mejor dicho, invasión Rusia a Ucrania, para ser más preciso, digamos, la posibilidad de que se siga disparando el costo de grano inviabiliza, frena o genera muchas dudas respecto de llevarlo adelante. Eso es un poco el panorama resumido de lo que quiero decirte. Y entonces cuando uno habla de ganadería hay que segmentar porque hay eslabones que les está yendo muy bien, como es el caso de la cría, o la cabaña, o la genética, y para ponerlo en el otro extremo, el engordador la está pasando complicado. Y entonces lo que digo es, en la energía, la mano de obra, los granos, la alimentación, etcétera, etcétera, sin ninguna duda están impactando en el negocio. Mucho más en un país que además te desacopla el tipo de cambio que recibís. El gobierno se llena la boca diciendo hay que desacoplar los precios internacionales. Yo estoy de acuerdo si me dirás el dólar al valor que tiene. Dame el billete y yo me ajusto. Ahora, me desacoplas el dólar,
me entregás $1 en la carne de 95 pesos en lugar de 200 y encima me querés desacoplar más. Yo estoy fundido, macho, porque cuando voy a comprar el fertilizante me piden el de 200, no el de 95. Bien, ¿y el futuro inmediato entonces, Víctor? No, yo creo que estamos en un momento muy difícil de poder hacer una perspectiva en medio de esta guerra atroz, este genocidio sin ningún sentido, porque además genera incertidumbres. Si en la semana que viene se hace un alto al fuego, las cosas podrán empezar a ordenarse, pero ¿qué pasa si empiezan a aparecer e intervenir en otra provincia, si esto alcanza otra escala? Con lo cual es muy difícil lo que va a pasar. Si me abstraigo de eso y vuelvo otra vez a lo que significa una demanda insatisfecha en el mundo, yo te diría, debe haber pocos negocios tan buenos como la ganadería. Horacio Esteban conversó con uno de los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio para que nos diera su visión acerca de cómo terminar con una problemática que parece endémica en la Argentina, la inflación. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Horacio? Muy bien, un gusto saludarlo a usted. No, el gusto es mío y bueno, oriundo de San Luis, diputado por San Luis. Así es, puntano. Puntano. Bueno, el tema económico, por supuesto, como comentaba recién, nos está atravesando y el ámbito legislativo, afortunadamente, este año tiene mucho trabajo para hacer y muchas cuestiones que resolver. Usted viene de presentar un proyecto sobre dolarización de la economía, un tema del cual se ha hablado mucho y en algunos casos todavía no nos ponemos de acuerdo. Quería que me contara un poquito por qué lo presenta y qué características tiene. Así es, uno de los problemas centrales de nuestra economía y que no hemos sido capaces de resolver en la historia es el de la inflación. Argentina sufre una alta y persistente inflación, la ha sufrido por mucho tiempo, no la logra resolver el gobierno actual con sus controles de precios, pero tampoco la resolvió el gobierno anterior con las subas de tasas de interés y herramientas de política monetaria tradicional, ni lo han resuelto muchos antes para atrás. Es decir, nuestra historia monetaria marca una historia de desaciertos continuos, de inflación, devaluación, más inflación, pérdida de 13 ceros de la moneda. Nunca hemos sido capaces de gestionar autónomamente una moneda. Es curioso que los únicos 2 episodios de la historia donde tuvimos estabilidad de precios fue cuando atamos la cotización de nuestra moneda a una moneda extranjera, una con la caja de conversión después de 1890, en la crisis con Pellegrini, la otra en 1990 con Cabal o Menem. Desde que creamos el Banco Central de la República Argentina en 1935 para controlar la inflación, ha habido más inflación que antes que tuviéramos Banco Central. Es decir, marca la clara incapacidad de nuestras instituciones para poder resolver el problema. Y esto se ha traducido en una gran desconfianza del argentino por el peso, que ya no lo usa como moneda en todas sus funciones. Es decir, una función central de una moneda es servir de reserva de valor, es decir, poder ahorrar en esa moneda. Los argentinos no ahorran en peso porque saben que el peso que tienen en la mano se desvaloriza rápidamente, se quema, entonces lo cambian por dólares. Ese proceso es un proceso de sustitución de moneda. Se cambia la moneda local por una moneda extranjera, el dólar, porque es en la que se refugia para reservar valor, y eso de por sí genera inflación. Si nuestra inflación tiene que ver en gran medida por la falta de moneda que tenemos. Y por eso es que ni siquiera las herramientas monetarias más duras lo resuelven, porque aún si cortamos la emisión monetaria a cero, como se ha probado hacer en el anterior gobierno, si la gente va y sustituye moneda igual o cambia moneda igual, el resultado es que la inflación de cualquier modo se dispara, y por eso es que tuvimos una política de emisión cero y sin embargo tuvimos más de 50 puntos de inflación. Que no hay otra cosa que la pueda cortar que un cambio del régimen monetario. Y esa es la convicción y la conclusión que me lleva a decir necesitamos abandonar el peso como moneda en la República Argentina y adoptar la moneda que los argentinos ya prefieren para esta función de reserva de valor, que es el dólar. Podría ser con el euro, el yuan, otras monedas, pero el hecho de elegir el dólar en el proyecto es porque ya Argentina está dolarizada de facto, de manera muy pronunciada, y los propios argentinos culturalmente han adoptado el dólar como esa moneda de reserva.
Ahora, ¿cómo tendría que ser el proceso para que obviamente no provocara nuevamente un proceso, porque como al estar atado al dólar, ¿qué valor tendría? ¿Cómo se compararía el peso? ¿Cuántos pesos argentinos serían un dólar? Ninguno de estos procesos es simple de realizar, en el sentido de que llevan un poco de tiempo, la corrección o el ajuste inicial tiene sus dificultades, porque desde luego que en una economía como la nuestra, que está estancada, tenemos el PBI per cápita de 2010, que no crecemos, que tenemos desigualdad en el ingreso, que no generamos empleo, que tenemos enorme inflación y emisión monetaria, desde luego que por una medida económica no vamos de la noche a la mañana a enriquecernos. Es imposible, no funciona así porque no podemos inventar el dinero para hacerlo. Lo que sí podemos hacer es convertir todos los salarios, precios, activos de la economía de pesos a dólares, anclar nominalmente eso, es decir, fijarlo así y tener para adelante estabilidad. Es decir, vamos a asegurar con eso que no haya más aumentos de los precios en adelante. Es lo que hizo, por ejemplo, Ecuador cuando tenía en el año 2000 más de 100% de inflación, más alta que la nuestra, dolarizó y después la inflación a los 24 meses llegó a un dígito y llevan 22 años seguidos de estabilidad monetaria. Es decir, hay un proceso hay distintas formas de hacer la dolarización, en verdad. Hay una que puede ser una dolarización espontánea, es decir, uno libera los controles de cambios, quita todo el cepo, las restricciones sobre el dólar, permite comprar dólares libremente o operar en dólares libremente. Eso va a llevar a una dolarización espontánea porque la gente se va a desprender de los pesos rápidamente, pero también puede ser un proceso muy desordenado en el que los precios en pesos se espiralicen. Entonces la forma de evitar eso es hacerlo de una manera ordenada y con una dolarización oficial desde el Estado, es decir, fijando un tipo de cambio de conversión, convirtiendo todo el circulante que está en poder de la gente con las reservas internacionales que tiene el Banco Central, dar un tiempo para que esa conversión se haga y después de que la conversión se complete, se elimina el peso y queda solo la moneda adoptada, que es el dólar, como moneda de curso legal. Esa es la forma más ordenada de hacerlo para que sea menos caótico, digamos, y que resulte, por supuesto, como digo, en una estabilización de precios hacia el futuro que sería envidiable para la Argentina, porque nunca hemos logrado estabilizar en el tiempo y esto lo que haría es darnos estabilidad de precios para adelante y que sea la plataforma para después poder crecer, desarrollarnos, avanzar como país. Usted sabe que más allá de este proyecto que usted presenta, o cualquier otro que se puede presentar, lo que me preocupa es la falta de cohesión que hay en los sectores, por supuesto en el oficialismo ni que hablar, uno va para un lado, otro va para el otro, pero también en el propio interbloque, Juntos por el Cambio, no hay como una especie de cohesión de decir vamos a apoyar este proyecto y vamos a tratar de que salga. Ha tenido bastantes cuestionamientos, o por lo menos cuestionamientos de algunas de las figuras del radicalismo que quieren ser en el 2023 candidatos. ¿Cómo se puede mejorar o cómo se puede arreglar esto? Sí, es cierto lo que usted dice y desde luego yo estoy presentando un proyecto para introducir el debate sobre el tema y con la expectativa de que el tema se pueda debatir y pueda llegar a ser una plataforma de gobierno de Juntos por el Cambio. No olvidemos que nosotros hemos salido del poder, nuestra fuerza política salió del poder hace poco tiempo porque no pudo resolver este problema. El expresidente Macri dijo que llegaba al gobierno y iba a terminar la inflación rápidamente, no lo hizo. Fracasamos en el tema del control de la inflación. En 2019 se fue del gobierno con más del 50% de inflación. Entonces yo creo que sin duda este gobierno no está haciendo nada bien para resolverlo. El presidente le echa la culpa al diablo sobre la inflación, así que imagínense. Pero si nosotros hacemos las mismas cosas que ya hicimos, o si los economistas Juntos por el Cambio recomiendan las mismas recetas que ya recomendaron y que no dieron resultado, lo único que vamos a generar es una nueva decepción. Y eso es lo que a mí me preocupa que pase. No podemos ser una nueva decepción para la República Argentina porque no logramos nuevamente, que nos confíen nuevamente el poder y no logremos resolverlo. Entonces,
Usted me dice, ¿hay consenso en torno a su proyecto? Claramente que no. ¿Pero por qué? En parte porque buena parte de los economistas creen que puede haber planes de estabilización a largo plazo, como lo han hecho Israel, Perú, por dar ejemplos. Esos planes de estabilización requieren tener un banco central independiente, que Argentina no tiene, ni nunca ha tenido, y requieren tener 10, 15 años de constancia en la ejecución de una política monetaria, algo que es imposible de sostener en el tiempo en Argentina. No nos podemos poner de acuerdo para fijar una política por 6 meses. Entonces, la única política de lucha contra la inflación, que es lo suficientemente drástica, dura, sí, pero efectiva en el corto plazo como para dar resultados dentro del periodo de un solo gobierno, es la dolarización. Y por eso la propongo. Por eso la propongo. Bueno, habrá un debate, desde luego. Creo que es un debate que se tiene que dar no con prejuicios, porque algunos leen la palabra dólar y ya no pasan del título, lo cual es llamativo, porque en un país que ahorra dólares, que desde el presidente para abajo todos ahorramos en dólares, hablar de ahorrar en pesos, desdolarizar, es de una gran hipocresía. Sin embargo, cuando se habla de adoptar el dólar como moneda, genera susto, pero en realidad es un instrumento de política para resolver esto. Y creo que es un tema que no hay que abordar ni con prejuicios sobre lo que significa dolarizar, ni con agresiones, ciertamente. Lo que necesitamos para poder salir del problema es debatir seriamente qué propuestas nos van a lograr resolver el problema de la inflación. Y el debate de políticas públicas tiene que ser un debate basado en datos, en evidencia, mostrando las buenas prácticas de otros países. No puede ser un debate liviano con descalificación por quién lo dice, cómo lo dice, en qué momento lo dice. Tenemos un problema muy serio que varios gobiernos no han podido resolver. Y yo veo que muchas veces los políticos van por los medios de comunicación y hablan que el precio del tomate, que en febrero el índice de precio del consumidor dio tanto, y en realidad nosotros nos eligen para dar soluciones. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que estamos proponiendo? Yo vengo aquí y propongo una solución. Puede no ser compartida por otros, pero esos otros tienen que proponer su solución también, y que nos demos un espacio de debate en el Congreso, lógicamente sería el ámbito ideal, o hacia adentro de los partidos también, de cómo resolvemos el problema de la inflación en la Argentina. Bueno, de hecho, si bien no ha sido apoyado por algunos diputados de su bloque, sí es una medida que quisiera impulsar el diputado Milei si llegara a la presidencia de la Nación. Él ha manifestado que dolarizaría la economía en el caso de ser presidente. Exactamente. Yo, cuando terminé de redactar el proyecto de ley hace cerca de 10 días, yo se lo envié a todos los economistas de la Cámara. De algunos tuve observaciones muy valiosas y aportes para mi proyecto. Caso López Murphy, Tetaz, que sin coincidir con la herramienta en sí, me hicieron aportes y análisis interesantes que me permitieron mejorar en varias cosas del proyecto. Otros estuvieron en franco desacuerdo. Pero el que tuvo una respuesta más entusiasta fue Javier Milei, efectivamente, que yo se lo mandé, me dijo que lo iba a estudiar en detalle, y después durante la semana anunció, como marcabas, que si él fuera presidente, dolarizaría. Bueno, es una coincidencia importante, sin duda, porque él representa una fuerza política también y una expresión de la voluntad popular, y creo que hay que animarse en los partidos a discutir el tema. Y bueno, de alguna manera él se ha animado y eso es positivo, y me parece que tenemos que ser más los que no importa el partido o la candidatura, sino que nos animemos a discutir cómo resolver este problema que nadie para atrás ha podido resolver. Insistimos con el concepto de paso, Pascua. El paso tras la reflexión de la muerte a la vida, el paso a una vida mejor, y es lo que deseamos para todos los argentinos. Una vida socialmente más justa, una vida con salud, con trabajo y dignidad para todos. Que tengan muy buena jornada y nos reencontramos a lo largo del día, como cada día, a través de Chacra Televisión.